Es un 20%, es el incremento en las dietas que le corresponde a los legisladores. Lo cierto es que un legislador también del Frente de Izquierda está haciendo un pedido en relación a esto. ¿En qué consiste, Mario? Es un reclamo histórico del Frente de Izquierda, desde los inicios de la primera campaña electoral que llevó adelante el FIT aquí en nuestra provincia, que insisten con lo mismo, con equiparar los salarios de los legisladores al, por ejemplo, el de una maestra. Lo que también de algunos sectores dicen, bueno, subámosles el salario a las maestras, no bajemos los otros. Pero la cuestión es que a medida que se van actualizando, la brecha es cada vez más amplia. Lautaro Jiménez, el senador del Frente de Izquierda de los Trabajadores, publicó ayer esa imagen que vemos en pantalla, que lo vamos a volver a poner. Lo hizo en diferentes redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, hablando precisamente de eso. Vamos a repasar algo de lo que dice ese posteo. Esto cobra un legislador de Mendoza. Enero, 250.000 en bruto y 206.000 pesos de bolsillo. Sin embargo, dicen que va a aprobar una resolución de austeridad que les permita seguir cobrando eso más un 20% de aumento. Es decir, 40.000 pesos más de bolsillo. 200.000 por 20% son 40.000 pesos más, cuando muchos trabajadores estatales ni sueñan con llegar a ese importe de haber mensual. Muchos andan incluso hasta por debajo de la línea de indigencia. Ya no solo de la pobreza, sino siendo asalariados y trabajando para el Estado, están por debajo de la línea de la indigencia. Por supuesto, desde los diferentes sectores políticos con representación legislativa miran para otro lado, no se discute esta cuestión porque hay una ley de sueldos en la provincia de Mendoza que marca cómo son los salarios. Hay algunos que están fuera de escalafón, eso está claro, porque eso se discutió hace muchos años cuando, por ejemplo, Francisco Pérez insistía con esta ley, con la posibilidad de que sea el gobernador el que cobre el sueldo más alto de toda la administración pública. Aparecieron objeciones porque decían, ¿cómo hacemos para contratar, por ejemplo, a un académico especializado, a una eminencia en materia de medicina para que se haga cargo del Hospital Noti, si tiene que cobrar menos de lo que gana el gobernador? El argumento desde el ala de la política decía, es la máxima autoridad de la provincia, es el que maneja los destinos, el que maneja la caja. Pero si vamos a la Constitución no se le pide ningún requerimiento de formación académica. No es necesario ni siquiera que tenga la primaria para ser gobernador de la provincia. No establece esos requisitos la Constitución. Por tanto, si queremos contratar a alguien absolutamente capacitado para que se haga cargo de algún área específica, tenemos que ponerlo fuera del escalafón. Y eso es lo que se aprobó con la ley 8.832 del año 2015. Hay gente que está por fuera de los escalafones de la administración pública porque, por supuesto, su cargo, su capacitación y su formación amerita que tengan un sueldo superior al del gobernador. Pero en la figura de los escalafones, de las clases, de las categorías, es el salario del gobernador dentro de la administración pública el más elevado. Vamos a ver cómo se conforma el sueldo del gobernador de la provincia. Es la clase 13, la más alta. Se le pagan dos clases 13 para conformar el sueldo básico, junto con un adicional de tiempo completo. Eso gana el gobernador como sueldo básico. La clase 13, que es la más elevada, multiplicada por 2, más un adicional de tiempo completo, y a eso se le suma un 60% más de mayor dedicación, lo que tiene que ver con una compensación funcional, que es el gobernador de la provincia, está a las 24 horas a disposición de su trabajo. Máxima autoridad. ¿Y cuánto es eso en dinero? Y está por encima de los 250.000 pesos, porque los demás salarios están atados a ese sueldo. Vamos a ver cómo sigue lo que marca esta ley. El vicegobernador, por ejemplo, cobra el 98%. ¿Por qué está en 0,98? Porque la ley habla de 98 centésimos. Es decir, el 98% de lo que gana el gobernador, gana el vice. Ministros... ¿Sin el ítem de dedicación? No, tiene lo que gana el gobernador el 98%. El 98%. Ministros, secretarios y el director general de escuelas, que tiene categoría de ministro, 0,94, es decir, el 94% del sueldo del gobernador. Y los subsecretarios, el 90%. Bien. ¿Cuánto cobra el legislador? El 95%, está a mitad de camino. Entre el vicegobernador y los ministros. Allí se ubican los senadores y los diputados de la provincia y allí es donde está la clave de esta discusión. Vamos a ver cómo se compone el salario y en base a ese recibo de sueldo que publicó Lautaro Jiménez en la jornada de ayer. Dieta más compensación suman 250.070 pesos, que es el 95% de lo que gana el gobernador de la provincia. Sí. Los descuentos son 43.382, lo que les queda en bolsillo casi 207.000 pesos. A esto hay que sumarle el 20%.
porque todos los trabajadores del Estado van a tener un aumento del 20%. Por supuesto, la clase 13, que es la que fija el salario del gobernador, va a tener un aumento del 20% y los adicionales también. Y a partir de allí se desparrama hacia abajo. En cascada, ese 20% impacta en todos los salarios. La discusión que plantea el FIT es esa, que tiene que haber una nueva ley de salarios que marque una diferencia en la aplicación de porcentajes, porque no es lo mismo el 20% para el salario de un celador de una escuela primaria que el 20% para un senador. El 20% aquí es 40.000 pesos, es el doble del sueldo de un celador. Y en algunos casos hay celadores que ganan mucho menos que eso, que la mitad del aumento que va a recibir un legislador. Por supuesto, insistimos, cuando esto se plantea en el recinto, siempre se apunta al Frente de Izquierda y dice, ustedes se quejan pero lo cobran igual, pero nadie da la discusión. ¿Pero en algún momento no donaban parte de eso que cobraban? Sí, pero lo donan hacia adentro del partido en la gran mayoría de los casos. Nosotros alguna vez hicimos un examen exhaustivo de las donaciones de los legisladores del Frente de Izquierda hace algunos años atrás. Iban para la Izquierda Diario, para la Izquierda TV, para la Izquierda Radio. Claro, un poco para sostener, digamos, el partido. Para sostener el partido y toda su estructura. En algunos casos comedores, en algunos casos merenderos. Es cierto que también hacen colaboración a ONG, pero también lo puede hacer otro legislador. Pero la discusión fundamental y de fondo es cómo aplicamos los aumentos. Claro. Es lo mismo aplicar el 20%, el 30%, el 40%, el que sea, para un salario de los más bajos de la administración pública y también para los más altos, bueno, ni hablar de los jueces, la polémica que se armó el año pasado cuando el propio gobernador salió a ponerle un techo a los salarios de los jueces porque los aumentos impactaban de una manera muy, muy fuerte. Nosotros hablamos con la doctora Jiménez, le planteamos esta cuestión y cuál es la respuesta que le encuentra dentro de los recintos, tanto de senadores como diputados, cuando ellos lo discuten, y esto nos decía. Que no se pueden seguir cobrando sueldos de 250.000 pesos en bruto y que son más de 200.000 pesos de bolsillo en una situación provincial donde una enfermera está ganando 20.000 pesos, una maestra 24.000, un celador 18.000, un obrero de viña está cobrando sueldos donde la quincena le pagan a 13.000 pesos y que no le alcanza realmente para llegar a fin de mes, en una brecha de desigualdad que crece todos los meses más y más porque se establecen porcentajes fijos que lógicamente nunca va a ser lo mismo el impacto que tiene para un sueldo bajo que tiene cualquier empleado estatal que para sueldos tan altos como los que tienen los legisladores o los jueces, ¿no? Y eso se suma a otros privilegios que cobran los legisladores. Desde ítem por desarraigo, aun cuando no corresponden porque se ha estado sesionando por Zoom durante todo un año y los legisladores del sur siguieron cobrando desarraigo igual aparte. El fondo que tienen que llega casi a 1 millón de pesos por año para hacer contratos a discreción, para pagar viáticos, pasajes, que tampoco se han restringido con esta resolución que supuestamente es de austeridad, pero que claro, tiene cada vez una mayor separación entre la población y lo que cobran los legisladores. La respuesta es que nosotros hacemos escándalo que va a durar un día, que ellos saben que la gente está en contra, pero que esto son un par de notas en la prensa que salen un día y después la gente se olvida y ellos después el resto del año lo siguen cobrando igual. No salen a dar explicaciones y no cumplen con su trabajo, que es sentarse a discutir una ley de sueldo. Ellos creen que nosotros nos vamos a cansar porque han pasado los años y demás, pero nosotros vamos a seguir todo el tiempo insistiendo con esto porque es justo.